Hola, ¿qué tal? A todos mis suscriptores, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con los videos de historia del Perú, en el cual vamos a hablar de un tema bastante importante, como lo es el horizonte temprano en la cultura chavín. Para ello, dentro de este video vamos a hablar la ubicación, de dónde se va a desarrollar la cultura chavín, quién fue el descubridor, cuáles son las características que presenta la cultura chavín, las culturas influenciadas por Chavín, la cerámica Chavín, la arquitectura de Chavín, la escultura, la agricultura, la metalurgia y la religión. Todo obviamente dentro de la cultura Chavín. Muy bien, vamos a comenzar entonces. A ver, primero, vamos a entender la cultura Chavín. Es una cultura de amplio marco temporal. La cultura Chavín inicia aproximadamente en el 1200 antes de Cristo y va a llegar a su final en el 200 después de Cristo. Es decir, la cultura chavín tiene más de 1000 años, para ser más exactos, 1400 años aproximadamente de existencia. Y dentro de ese marco temporal, la cultura chavín va a sufrir ciertos cambios, ¿no? Ahora, como hemos puesto al inicio de la presentación, la cultura chavín se va a desarrollar dentro de lo que John Rowe habla sobre el horizonte temprano. Recuerden que eso lo hablé en otro video sobre la periodificación de la historia del Perú. Si no lo han visto, les invito a que vayan a verlo. En el horizonte temprano, que se caracteriza porque hay la supremacía de una cultura, ¿no? En este caso, la cultura absorbente, la cultura predominante dentro de este horizonte temprano es la cultura chaví, que es precisamente el cual vamos a hablar. Bien, ahora, en otros libros, por ejemplo, historia pueden encontrar con el nombre, en vez de horizonte temprano, también se le llama el formativo, también. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ubicación. ¿Dónde se desarrolla la cultura chavín? La cultura chavín, como vemos aquí en la imagen, toda la parte de verde fue su desarrollo cultural de Chavín. ¿Ya? Pero para ser más exacto, el centro de poder de Chavín se ubicó en lo que es la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, al norte de Lima. Más exacto, en el callejón de Conchucos. Y eso fue pregunta, examen de admisión de San Marcos en Historia del Perú. Te preguntaban sobre la ubicación de la cultura Chavín y entre las alternativas estaba el callejón de Conchucos. Es importante conocer. Entonces, ahora, para agregar esa información, el centro ceremonial más relevante, más importante de Chavín estuvo ubicado entre en los ríos Mosna y Huachexa, todo dentro de lo que hoy es el departamento de Ancash, al norte de Lima, donde estoy señalando con el puntero. Como dije al inicio del video, la cultura chavín es una cultura de larga existencia, por ende, a través de esos años va a haber épocas en la cual su influencia, su expansión va a ser mayor y en otras menor. La que están viendo en la imagen es la época de mayor esplendor, en la cual tuvo una influencia bastante importante de casi toda la costa y parte de la sierra de lo que hoy es el Perú, ¿no? Ahora, ¿quién descubre la cultura chavín? El descubrimiento y el estudio posterior de la cultura chavín va a ser por el arqueólogo peruano Julio César Tello en el año 1919. Aquí está la imagen de Tello. Hay que también mencionar que Tello es uno de los arqueólogos más importantes. Por algo no se le considera, bueno, por algo se le considera como el padre de la arqueología peruana, a Julio C. Tello o César Tello. Muy bien, que va a ser justamente el descubridor y también estudioso de la cultura chavín. Ahora, vamos a hablar sobre algunas características general de Chavín. Podemos mencionar como una primera característica de la cultura chavín es que presenta una síntesis cultural. ¿Qué quiere decir eso? Antes de Chavín se habían desarrollado otras culturas, ¿no? Por ejemplo, como habíamos visto en la época del periodo arcaico inferior y tardío, podemos mencionar a lo que era Bandurria, lo que era, por ejemplo, Moxeque, entre otras. Chavín es una síntesis, es una
compilación de todo lo que se habían desarrollado antes de la existencia de esta cultura chavín. ¿Ya? Es una síntesis, una mezcla, una combinación, una mistura cultural. Eso es lo que le hace rico en torno a Chavín, ¿no? Como otra característica, una segunda característica, Chavín es considerado una cultura panperuana. Panperuana se refiere a que gran parte de la influencia, de la expansión de Chavín se desarrolló en el territorio peruano, ¿no? Chavín es la primera cultura en abarcar su influencia en gran parte de lo que llamamos Perú. Eso quiere decir panperuano. Como otra tercera característica, podemos mencionar que Chavín tuvo una organización política y su forma de gobierno fue una teocracia, ¿ya? Una teocracia. ¿Eso qué quiere decir? Teocracia quiere decir que el gobierno es regido por los dioses o por Dios, por medio de los sacerdotes. Por ende, aquí podemos ya deducir que los sacerdotes van a ser la clase gobernante en Chavín, cosa que lo habíamos visto en el video anterior, que también fue una característica que compartían los hombres del arcaico tardío, ¿no? ¿Qué es esto? La teocracia o es la primera forma de gobierno, digamos, que se surge en esta época de la historia del Perú. En torno a la economía, la importancia de Chavín es que se va a centrar en el control de la mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra va a ser importante para la producción agrícola, que eso es lo que se va a centrar en la economía de Chavín. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar sobre la cerámica de Chavín. La cerámica Chavín primero va a recibir como principal influencia a la cultura cupisnique, ¿no? Y esto también han preguntado en examen de admisión. ¿Qué cultura influenció la cerámica Chavín? La respuesta, cupisnique, ya que está aquí. Es decir, esta cultura cupisnique va a influenciar en la producción de la cerámica en Chavín. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tiene la cerámica Chavín? Una característica es que tiene una forma globular. Como ven, tiene forma de globo, ¿no? La cerámica Chavín. Otra característica que dice asa gruesa en forma de estribo. Asa gruesa, miren, vemos las asas de la cerámica que son gruesas, en forma de estribo, en forma medio ovoide, ¿no? Con pico, gollete, como vemos, pico gollete, que vemos aquí, y una base plana, ¿no? E incisa. Incisa va a tener grabaciones, figuras dentro de la cerámica. Ahora, también otra característica de la cerámica de Chavín es que es ceremonial, es decir, básicamente la cerámica se va a usar para ritos ceremoniales. Recordemos que habíamos mencionado que la teocracia era la forma de gobierno de Chavín, por ende, la producción de la cerámica va a ser con básicamente objetivo ceremonial, ¿no? Para los ritos ceremoniales. Otra característica de la cerámica es que tiene figuras felinoides. Por ejemplo, aquí es más claro en esta cerámica. Esta es la figura de un felino. Aquí podemos observar los colmillos, ¿no? Y eso está presente en gran parte de la producción de la cerámica, Chavín. Otro, que la cerámica Chavín tiene la tendencia a imitar la piedra, ¿no? Imitación a la piedra, parece piedra, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la arquitectura de la cultura de Chavín. Como vemos, si la cerámica es ceremonial, la arquitectura también va a ser con ceremonial. Recuerde que al ser la teocracia la forma de gobierno y los sacerdotes estar en la élite, en la clase más alta de la sociedad de Chavín, básicamente toda producción va a tener un objetivo ceremonial, como es en el caso de la cerámica y de la arquitectura. Ahora, otra característica de la arquitectura de Chavín es el uso de plataformas superpuestas, es decir, una plataforma encima de otra, ¿no? Que es algo común en la arquitectura de Chavín. Pirámides truncas. ¿Qué quiere decir las pirámides truncas? Que la parte final de las pirámides no van a terminar en forma de triángulo, como por ejemplo vemos en las pirámides del antiguo Egipto, Keops, Kefrón y Meserino, sino que aquí en Chavín las pirámides terminan así, como en la imagen que se las está planteando, de forma plana. A eso se refiere pirámides trunca, con una punta trunca, ¿no?
Y otra característica de la arquitectura Chavín es que los edificios que se van a construir en Chavín van a tener forma de U, ¿no? Forma de U. Aunque en la imagen que les pongo no es un ejemplo de ello, pero las edificaciones dentro de Chavín, de la cultura de Chavín, tienen la tendencia a ser en forma de U, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la escultura, Chavín, ¿no? Que es justamente una de las artes más destacadas o de las que más destacó los de la cultura Chavín. Ahora, en la escultura se considera que la cultura Chavín fueron los más grandes escultores, los más grandes expertos, grandiosos escultores del Perú antiguo, ¿no? Porque básicamente son expertos porque trabajan la piedra, ¿no? Y por las técnicas que usaron en torno al trabajo de la piedra. Como vemos aquí en las imágenes, aquí tenemos una cabeza clava y como vemos en la segunda característica, la escultura Chavín tiene ciertas figuras antropomorfas. Antro, hombre, morfas, forma de hombres, ¿no? Forma de hombre, una cabeza, por ejemplo, aquí. Y también presenta en la escultura figuras zoomorfas, animales, forma de animales. Por ejemplo, aquí vemos en los colmillos de un jaguar. Es decir, dentro de la escultura Chavín podemos ver figuras con formas de humanas y formas de animales, ¿no? Y básicamente las formas de animales que se va a usar recurrentemente dentro de la escultura y en general del arte chaví es el jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar más detalladamente cuando hablemos de la religión en Chavín. Aquí vemos otro ejemplo de las esculturas de Chavín, que es la parte quizás más conocida de su producción artística. Aquí tenemos la cabeza clava. Aquí está el lanzón monolítico que está dentro del templo de Chavín de Huántar, ¿no? Que igual cumple con estas patrones de figuras de animales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la estela Raimondi o la estela de Raimondi. Tenemos aquí el obelisco Tello, ¿no? Que si lo examinamos y vemos mejor, tienen justamente y cumple con este patrón de tener figuras zoomorfas, ¿no? Zoomorfas, antropomorfas. Ahora, vamos a hablar de lo que son las culturas que fueron influenciadas por Chavín, que fueron varias. Recordemos que al inicio del video se mencionó que Chavín es una cultura panperuana, que aquí lo menciono, la cultura panperuana y una cultura de síntesis, una síntesis cultural. Y eso se dice debido a que justamente Chavín va a influenciar en diversas culturas, como por ejemplo lo que es Pacopampa, Puncuri, Moxeque, Nepeña, Kunturhuasi, Garagay, entre otras. Ya aquí solo he puesto quizás algunas de las más representativas, pero hay varias más. Muy bien, y para terminar esta clase en torno a lo que es a la cultura Chavín, vamos a hablar sobre la agricultura, que como se mencionó al inicio del video, fue la principal actividad económica, ¿no? Dentro de Chavín. Como fue la principal actividad económica, la vida de Chavín básicamente tuvo que desarrollar, ¿qué cosa? Canales que funcionan para mejorar la producción agrícola, canales para regar y para hacer el drenaje de las aguas que ayudaran a la producción agrícola. ¿Qué productos, qué productos se dio dentro de la cultura de Chavín? Entre las que podemos mencionar está el maíz, la papa, los peces, la carne de llama, los mariscos, entre otros. Pero hay que resaltar que el principal producto de la cultura chavín fue el maíz, ¿no? Incluso se veneró de alguna manera el maíz, ¿ya? Algunos, por ejemplo, cuando se estudia chavín, maíz en vez de maíz, a veces aparece con el nombre de Sara, que significa justamente maíz, ¿no? Que se dio gran importancia dentro de Chavín. Ahora vamos a hablar de lo que es la metalurgia, que es la producción de los metales. En la cultura chavín, así como en la parte de la escultura, en la parte de la cerámica, que se trabajó y se trató de imitar la piedra, en el caso de la metalurgia se va a trabajar lo que es el oro, el cobre y la plata. Esos tres metales preciosos se va a trabajar en Chavín.
Se usa como técnicas para trabajar el oro, el cobre y la plata, la técnica del martillado y el repujado. Algunos ejemplos de la metalurgia que se produjo en Chavín están, por ejemplo, las láminas narigueras, están los discos y las cuentas de collar. Aquí, por ejemplo, en la imagen les muestro algunos ejemplos, ¿no? Y como vemos, también tienen representaciones nuevamente zoomorfas, ¿no? Es decir, con formas de animales en algunos casos, ¿no? Igual como lo fue la arquitectura, la escultura, la metalurgia también tuvo un fin ceremonial, ¿no? Que es algo presente dentro de la vida de Chavín, en la sociedad de Chavín. Para culminar, vamos a hablar de la religión dentro de la cultura chavín. Podemos mencionar que en Chavín, como se ha dicho a lo largo del video, al ser la teocracia, la forma de gobierno, los que van a tener el poder, el gobierno, la administración dentro de Chavín van a ser los sacerdotes, ¿no? Y justamente estos sacerdotes van a argumentar, van a sustentar su poder en torno a la religión, ¿no? Otra característica de la religión podemos mencionar que la religión va a ser una piedra angular, una parte esencial dentro del desarrollo, dentro de la vida, dentro de la sociedad de Chavín, ¿no? Como hemos visto a lo largo de este video, tanto la metalurgia, la escultura, la arquitectura y en general todo se centró en base a lo que es la religión, ¿no? Tenía básicamente alguna relación con la religión. Y justo dentro de la religión hay una triada sagrada. Es decir, hay tres animales que van a ser venerados, ¿no? Como son el cóndor, el jaguar y la serpiente. Esta va a ser la triada sagrada que va a ser venerada por la cultura de Chavín. Es por eso que esos tres animales, el jaguar, el cóndor y la serpiente, va a estar presente en varias producciones artísticas, como en la metalurgia, como por ejemplo en lo que es la escultura, o como es en la arquitectura o en la cerámica misma, ¿no? Así que es muy importante la triada. Y eso también fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Se preguntó quiénes conformaban la triada sagrada dentro de la cultura chavín y entre las alternativas estaba el cóndor, el jaguar y la serpiente. Así que es muy importante tener presente. Muy bien, como conclusión, para cerrar este video, podemos mencionar que Chavín es la primera cultura pan-peruana que se desarrolló a lo largo y casi en todo el territorio nacional. Fue una cultura de síntesis porque recogió, compiló todo lo que se había desarrollado hasta ese momento, ¿no? Y además que Chavín fue una sociedad muy teocrática, en la cual el sacerdote y la religión tenían un rol muy predominante. Recordemos que fueron expertos en lo que es la escultura, en el trabajo de la piedra, ¿no? Y Chavín se desarrolló dentro de lo que John Rowe llamó el horizonte temprano, o también llamado el primer horizonte, o también llamado el formativo. Muy bien, listo. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto. Cualquier pregunta, consulta, lo pueden hacer por los comentarios. No olviden, por favor, darle like a este video y suscribirse al canal. Me ayudarían bastante con ello para seguir difundiendo la cultura y la historia del Perú. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Y antes de terminar el video, quisiera mandar un saludo especial a un suscriptor que justamente me solicitó hoy en los comentarios. Igual, si ustedes quieren que les mande mensajes, me pueden dejar dentro de los comentarios. Saludo para mi seguidor Gerald Maita, que me escribió en los comentarios y fue el primero de dar el like a uno de mis videos anteriores sobre la periodificación de la historia del Perú. Muchas gracias, Gerald Maita. Igual agradecer a todos los que siguen apoyando este video con sus likes, suscripciones y compartirlo por favor en sus redes sociales. Ahora sí, nos vemos hasta en una siguiente ocasión. Chao, chao.